Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, muchachos, ¿qué tenían que investigar para hoy? De una. Profe, BI, Las fichas EBI, Evi BEPI Bepin. y Bepin. Bueno, los escucho. ¿Qué carajos encontraron? ¿Sí sirven para algo? Ingeniero, yo encontré en una ficha EBI, es una ficha esquemática que contiene la información de un proyecto. ¿Cómo? Un poquito más duro, por favor. Que la ficha EBI es una ficha esquemática que contiene la información básica de un proyecto. Es como el resumen de la información que contiene el documento. Claro, de hecho, ambas fichas, la EBI y la EPIN, se complementan y son unos formatos, hagan de cuenta un seguimiento normal de actas de sistemas integrados de gestión. Entonces, en esas fichas hay ciertos parámetros para poderlas llenar. Y si se llenan bien, esa es la única forma como queden vinculados los proyectos de lo que sea de inversión con el Estado. Es decir, si no están matriculados, si no están inscritos en el banco de proyectos con esas fichas, ese proyecto nunca se va a desarrollar. Entonces, siempre que haya una necesidad, se tienen que desarrollar esas fichas y eventualmente inscribirlas en el banco de proyectos. ¿Dónde son los bancos de proyectos? Hay municipales y departamentales. Y de ahí... Pero ¿sí? Yo encontré que es la ficha o documento donde está toda la formulación del proyecto de inversión y sirve para que la administración distrital y la ciudadanía en general conozcan la información básica de cada uno de los proyectos de inversión que se ejecutan en entidades distritales. Sí, pero más que conocerlo, la verdad es que tienen que estar inscritos para que los ordenadores del gasto, es decir, alcaldes, gobernadores, puedan gestionar recursos precisamente ya encaminados, que salga una disponibilidad presupuestal para dar cumplimiento a esos proyectos. Entonces, esa es la cuestión, que en general todo proyecto de lo que sea, ¿sí? No es solamente que tengan que ver con obras civiles, sino en general el proyecto que sea de inversión del Estado tiene por obligación que estar vinculado en un banco de proyectos. De hecho, que dentro de la documentación, recuerdan que estábamos viendo en la clase anterior
lo que tenía que ver con el numerito ese que les decía respecto de la disponibilidad presupuestal. La disponibilidad presupuestal dentro de sus parámetros dice, pues se encuentra la disponibilidad presupuestal número tal para tales tipos de proyectos por inscripción en el banco de proyectos no sé qué. Eso precisamente hace referencia a que este tipo de fichas ya se han generado, se han llenado. ¿Alguno encontró de pronto cómo es el proceso o algunos pasos para llenarlo? Profe, le iba a informar que el compañero Jorge Polanía me escribió a decirme que por allá estuvo lloviendo en el pueblo de él y que no se va a poder conectar porque se cayó la red del Wi-Fi en la casa de él. Listo, listo, no hay problema. Igual que para todos, ya saben que si se llega a cortar o alguna vaina, ahí quedan las clases para que se pongan al día, no hay problema por eso. Profe, usted ya está grabando la clase, profe. Sí, señor, claro que sí. Y respecto a lo de la ficha EBI, yo encontré fue una página para consultarlo. ¿Qué página? ¿Qué página encontró y qué es lo que dice? Pues dice que para proyectos ejecutándose actualmente, o sea, que están en ejecución, la página es http://www.sdp.gov.co, gestiona la inversión, /programación y seguimiento. Háganos un favor, envíela ahí al chat para todos. Pero en general, los proyectos que están ahorita en ejecución, ¿dónde es el sitio donde nos queda fácil absolutamente a todos en este momento, sobre todo con este confinamiento preventivo obligatorio, revisar cómo están desarrollándose qué proyectos y cuáles están a punto de pronto de iniciar? En el Banco de Proyectos de Inversión Nacional, ¿no es? Sí, pero en general, ya donde están en ejecución, lo que se está en ejecución, obligatoriamente tuvo que haber salido por el SECOP, ¿sí? Porque absolutamente todo proyecto genera inversión y no es que lo haga directamente las administraciones, sino que obligatoriamente tendrán que contratar a una persona, a un grupo de personas o en general que salgan selecciones abreviadas, concursos de méritos, licitaciones y demás, para que precisamente se puedan llevar a la realidad eso. No solo obras civiles, sino el contrato que sea. Por ejemplo, para el caso, uno puede revisar perfectamente cómo se están desarrollando los proyectos que tienen que ver con el PAE. El PAE es lo del Plan Alimenticio Escolar, ¿sí? Entonces, me imagino que pues por esta situación de pronto ahora sí están escuchando noticias y sea como sea, esos consorcios, uniones temporales o personas naturales en cada municipio, en cada departamento donde se hayan ganado las licitaciones respecto de eso, igual ahorita tienen que estar generando. Entonces, ¿para qué sirve? Precisamente para que todo el mundo tenga una visión clara y pueda hacerle seguimiento a esos proyectos. Es decir, que no solamente nosotros que de pronto nos vamos a encaminar para poder licitar o para poder participar en cualquier proyecto como contratistas, no solamente es eso, sino que para que efectivamente cualquier persona que tenga acceso a Internet, y ahora pues en general es mucho más fácil para todos, puedan revisar a ver qué carajos están haciendo con el pago que nosotros hacemos por todos los impuestos. Y el pago de impuestos no solamente quiere decir de que declaramos o no declaramos renta, que si somos régimen común o no, sino que en general, cada vez que nosotros pagamos o compramos algo específicamente que sea legal, directamente ahí van incluidos los impuestos. O sea, que sea como sea, todos quieran o no quieran, detesten al gobierno, no lo detesten, lo amen, por lo que sea, todos, absolutamente todos, por igual, debemos pagar impuestos. Lo que es desigual es los montos que se pagan. Eso sí, ya es otro cuento totalmente diferente. ¿Alguna otra que haya encontrado algo así raro respecto de la ficha de Vivepin? No, profe, yo encontré lo mismo. Ok. O sea, también encontré fue como un paso a paso, pero es de cómo consultar la ficha.
Sobre eso, de todos modos, vamos a hacer más adelante no en esta clase, sino en unas clases más posteriores, haremos una especie de profundización específica en ese tema, ¿sí? Ese tema quiero que lo traten un poquito a más profundidad, que no quede como tan en el aire solamente de cultura general, sino que esta vez en este curso más o menos aprendan a desarrollarlo, ¿sí? Después en general, cada vez que dicto una asignatura y me toca de pronto volverla a dictar en el semestre siguiente, siempre subo un poquito el nivel. Y eso en general a ustedes les va a servir. Ojo, y de una vez les digo, si es el caso, para que vayan revisando todo lo que tiene que ver con llenar bancos de proyectos, es decir, las fichas CEI, BEPIN, y una otra que de pronto por ahí busquen, que se llama MGA, a ver qué encuentran. Entonces, sobre eso, directamente ustedes pueden empezar a ganar billete desde ya, porque no a todo el mundo le gusta llenar eso. O sea, las cosas que son de papeleos, de procesos, de llenar formatos y demás, en general a la mayoría de gente le parece algo engorroso. Pero hay que hacerlo, y como hay que hacerlo, siempre va a haber alguien que tiene la disponibilidad como para ello. Y digamos que desde el punto de vista económico, como todo, absolutamente todo proyecto tiene que estar inscrito, es obligación que se haga. Y como hay mucha gente que solamente se dedica a la transacción de pronto ganar o no ganar licitaciones, se obvian todo ese paso. ¿Qué hacen? Pues contratar a los que lo saben hacer. Entonces ahí les dejo la inquietud sobre eso. Ingeniero, yo encontré que si se requieren versiones de ficha EBIS de proyectos que se ejecutaron en planes de desarrollo anteriores o que ya cerraron su ciclo, se pueden solicitar mediante comunicación ya sea escrita o virtual, dirigida a la Secretaría Distrital de Planeación, a la Subsecretaría de Planeación de la Inversión o a la Dirección de Programa de Planeación. Sí, de hecho que toda la información precisamente del Banco de Proyectos tiene que estar en general en una Secretaría de Planeación. Y Secretaría de Planeación la encontramos tanto municipales como departamentales. Todos los sitios donde haya alcaldías y gobernaciones, obligatoriamente en las oficinas de Secretarías de Planeación tienen que tener todo lo del Banco de Proyectos. Y, por ejemplo, que salga un proyecto, una licitación, un concurso además, que no esté inscrito, la Contraloría llega y de hecho es lo primero que hace. Lo primero que hace al revisar en general de un proceso de lo que sea es que esté inscrito en el Banco de Proyectos, porque si no está inscrito, no hubo una forma como de que el gobierno nacional nos mandara o mandaran a las entidades estatales distritales o departamentales esos dineros para ser ejecutados. Entonces se estarían saltando un paso y eso ya de entrada entraría a ser un delito. Y dentro de lo que ustedes ya manejan, eso sería un delito de tipo prevaricato, porque sacarían o sea, alguien que tiene mucho poder saca una orden de algo que no podía, ¿sí? Uno tiene que cumplir en general, si de pronto a ustedes les toca, porque lo más probable es que de los sitios de donde ustedes provengan, aquí es donde pueden estar los futuros alcaldes o gobernadores o ministros, ¿sí? Entonces, esos cargos en general casi siempre son para los ingenieros civiles. ¿Por qué? Porque son los que tienen en la mente la infraestructura. Entonces, ustedes son los que van a darle el impulso o no a las regiones de las que vienen. Por tanto, esa parte de, no, yo quiero sacar proyectos que da miedo, pero si no llevan el debido proceso, y así se denomina desde el punto de vista legal, debido proceso, esa vaina de una vez se convierte en delito, ¿sí? Así tengan toda la buena intención, así no se roben la plata, esperemos que no se la roben, pero que se invierta como es, de todos modos, no realizaron el proceso tal cual como está estipulado en la ley. Es eso. Bueno, entonces ya saben, si pueden, sigan buscando un poquito más sobre eso, a ver qué logran hallar. Más adelante miraremos algo de esos temas. Listo, recordemos sobre la clase anterior, entonces todo lo que estábamos viendo ya del manejo de actas, de las actas que tenemos fijas, que son la de inicio, recibo final y liquidación. Es decir, no importa el proyecto que sea, siempre vamos a tener fijo esas tres actas. Las otras, dependiendo de las situaciones. Entonces también aprendimos de qué pasaba con la aprobación de garantías que pertenece a la parte precontractual, lo que pasaba con la
el acta de recibo parcial o las actas de recibo parcial. Normalmente en el contrato, dentro de las cláusulas de forma de pago y o anticipo, eventualmente, así dice la cláusula, habla específicamente, los pagos se podrán realizar en actas parciales y o final según se desarrolle el proyecto y debida aprobación de la entidad contratante. Entonces, sí, yo les decía que en general, así ustedes tuvieran todo el dinero para realizar el proyecto, solo con su billete, es decir, se pueden aguantar un tiempo mientras les pagan, es mejor que no tampoco se pasen de cuerda en ese sentido. Es decir, que logren, digamos, equilibrar un poquito el riesgo de estar exponiendo su patrimonio y pues se supone que si ustedes están haciendo la obra, bueno, pues nosotros tenemos que cobrar. Entonces, que nos vayan pagando algo de lo que hemos realizado, claro que sí. Lo que son las modificaciones y ajustes es lo típico que se presenta. Es más, para el caso, en el momento, por lo menos todo el tiempo que fui, he sido tanto contratista como asesor y o interventor de proyectos que son con el Estado, yo nunca he visto el primer contrato que se haga exactamente igual, sin ninguna modificación en nada respecto de lo que está contratado. Es decir, que para el caso aprendan de que lo que uno va a tener que realizar muy seguramente son actas de modificación o de ajuste o de mayores y menores, ¿sí? Esos son actas que normalmente se van a presentar en el desarrollo de una obra civil. ¿Por qué? Por las situaciones que habíamos aprendido respecto de los planos que pues, la entidad contratante de pronto no tiene la disponibilidad de tiempo o el personal idóneo tanto como para desarrollar una muy buen presupuesto y una muy buena programación, ¿sí? Y en general, a veces también se les olvida, no solo de que calculan, de pronto se les olvidó calcular todas las cantidades de horas, sino que a su vez se les olvidó fue completamente una actividad. Entonces, dentro de esas actividades, habrá que incluirla, puesto son actividades muy necesarias para el desarrollo del proyecto. Volviendo a un ejemplo, así como para que entiendan fácil. Cuando se habla de concreto de reforzado, estamos hablando de cimentación, de estructura, de placas, vigas, columnas, lo que sea, concreto reforzado. Y si resulta que acontece que dentro de un presupuesto de un contrato que ustedes se ganan, participan, se lo ganan, ya va a empezar la ejecución. Se dan cuenta que realmente dentro de ese presupuesto lo que había era mero concreto y no tenían por ningún lado lo que equivale al acero de refuerzo, es decir, a los kilogramos de ese refuerzo que tiene que tener precisamente el concreto para convertirse en concreto reforzado. Entonces, en ese caso en particular, no, si eso fue lo que nos contrataran, solo vamos a hacer columnas, vigas y placas a punta de solo concreto. Muy complicado. Y en general no es que no se pueda hacer porque sí existen concretos de alto desempeño que ya con algunos aditivos incorporados tienen incluso las mismas o más altas resistencias que meterle refuerzo. Obviamente los costos son elevadísimos, pero sí existen. Pero eso no es común por la misma cuestión de costos. En general no importa que los países sean desarrollados o no, la cuestión de inversión para el beneficio de la comunidad, no importa el país que sea, siempre intentan hacerlo lo más reducido posible. Entonces, para el caso, no podemos decir, no, pero si eso fue lo que nos contrataron, solamente vamos a hacer eso. No, nosotros somos ingenieros civiles y nosotros tenemos que saber específicamente mínimo qué cosas se requieren para de verdad dar cumplimiento a un objeto del contrato. Entonces, en ese caso en particular, obligatoriamente habría que generar un acta de ítems no previstos. ¿Cuál ítem no previsto? El nombre de una actividad normal con unidad de medida y pago. ¿Cuál sería en este caso? Acero de refuerzo. De tantos diámetros de tantas pulgadas, tal, y unidad de medida y pago, kilogramo. ¿Cuántas? Pues lo que ustedes logren sacar. ¿De dónde? Del análisis de cantidades de obra de los planos. Por eso es que es fundamental para cualquier proyecto en el que ustedes participen, ya sea como contratistas, o sea como interventores, o sea como residentes, tanto de construcción como de interventoría, lo primero que uno hace apenas entra a un proyecto es documentarse. ¿Qué es todo lo que hay? Y lo primero que hay que hacer, efectivamente,
así el proyecto se lo hayan ganado, así esté ya todo muy bien desarrollado, es volver a revisar todas las cantidades de obra. ¿Con base a qué? A los planos de diseño. Para así, rapidito, al inicio del proyecto, darnos cuenta o poder proyectarle a nuestros jefes o a nuestros socios qué es el problema que se nos puede presentar si no desarrollamos todas esas actividades. Entonces, con esa cantidad de obra, ahí es donde se empieza a hacer el proceso. Ah, bueno, podemos proyectar más o menos. No, si este contrato era de 780 millones de pesos, pero no, realmente nos faltan apenas como 150. 150, bueno, es mucho menor que el 50% del costo del valor original del contrato. ¿Qué se podría hacer? Pues los gestores de ahí de los proyectos que vayan y busquen la plata. ¿Para qué? Para poder desarrollarlo completo. Y si no, toca empezar a hacer el ajuste o modificación, que es dejar de hacer cosas que de pronto no es que no sean necesarias, sino que no son tan imprescindibles para poner en funcionamiento esas obras. Un caso en particular de eso, creo que ya en algún momento se lo nombré. Supongamos que tienen lo que podría ser un salón de clase, y en el salón de clase de pronto se tiene todo lo que tiene que ver con estructura, con muros en mampostería, ¿sí? Incluso con pisos, pero resulta que se les olvidó meter la parte eléctrica. Y la parte eléctrica, sea como sea, tomas y luminarias en un salón de clase son fundamentales. Entonces, pero sí estaban de pronto las ventanas con vidrio, con papel sandblasting, muy similar al que se ve en la sede del Rosario, ¿sí? Que casi todas las ventanales tienen eso. Pues bueno, para el caso se podría de pronto hacer una especie de equilibrio entre lo que costaría dejar de desarrollar ese papel sandblasting en los vidrios y convertirlo, ese mismo monto, en obra que tenga que ver con la parte eléctrica. Casos como esos, ¿sí? Entonces ese tipo de ajustes siempre se van a presentar. Muy bien. En general, de lo que ya hemos visto, pues sí, ¿por qué el acta? El acta es un documento de gran importancia procesal, ya que en un procedimiento judicial o administrativo es donde se despliega su eficacia. Es decir, es lo que es la evidencia de las cosas que se hicieron o se dejaron de hacer. ¿Quiénes la hacen? ¿Quiénes la realizan? Ah, bueno, eso es conjunto, puesto el contrato es precisamente un acuerdo de voluntad entre dos o más partes, pues las partes involucradas obligatoriamente harán parte integral de lo que son las actas. Para el caso, ahí tenemos por un lado la interventoría como representantes del Estado, por el otro lado el contratista, es decir, quien ejecuta el proyecto. Registrar en actas todo el desarrollo del contrato en sus diferentes fases hasta su liquidación. Vamos con la elaboración de actas. Por favor, alguien que tenga una voz melodiosa y quiera leer ahí un poquito. Actas. Las actas son elaboradas por el residente, contando con la aprobación de los interesados, anotando la fecha, el lugar de la obra de que se trata, las personas que intervienen, los hechos que se tratan y las conclusiones a las que han llegado las partes. Y las actas tienen un carácter probatorio, pues en ellas las partes confirman su acuerdo con los hechos consignados y muchas veces se obligan a algo que pueden modificar o ampliar en el contrato original. Sí, de hecho que dentro de todas las actas tienen digamos, un texto específico del tipo de acta. Entonces, por ejemplo, si es un acta de inicio, y ahorita vamos a empezar a ver el resto de actas y cómo es que se van desarrollando, en el acta de inicios normalmente los textos en general siempre van a decir, en las instalaciones de tal lado se reunieron, ¿quiénes? El representante de la entidad contratante y el representante del contratista, con el fin de dar inicio a las labores del contrato cuyo objeto es el contrato con el numerito consecutivo que viene y el objeto del contrato ese mismo que aparece en el contrato de obra, ¿sí? O el contrato del que sea.
el objeto se desarrolla ahí, ¿sí? A partir de la fecha de la presente acta. Las fechas son importantísimas en las actas y ojo, hay actas que no se pueden desarrollar sin que existan primero unas anteriores. Y ya vamos a ver ese caso en particular. Bien, ahí más o menos, en general, datos importantes que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar cualquier acta, cualquiera, ¿sí? Lo otro que va a cambiar definitivamente es el nombre, las fechas, los consecutivos y lo que es el desarrollo del texto, pues que tiene que estar directamente ligado con el desarrollo de esa acta. Entonces, el número del acta, es importante llevar un seguimiento de las actas realizadas. Es decir, que ustedes en general tendrán definitivamente que desarrollar una especie como de checklist, es decir, una lista de chequeo donde puedan desarrollar cómo se están elaborando las actas. Con eso, ustedes o cualquiera que llegue, porque ustedes también en algún momento podrían ser ingenieros civiles, por ejemplo, en la Contraloría o en la Procuraduría o en la Fiscalía, en todos esos estamentos existen ingenieros civiles para verificar ciertos proyectos. Entonces, bueno, se necesita la parte técnica y con ese tipo de listas de chequeo usted puede verificar rapidito cómo es el proyecto o qué tanto problema ha tenido. ¿Por qué pronto se puede prever qué tanto problema? Una obra que tenga muchas suspensiones, es lógico que algo raro está pasando, ¿sí? Porque digamos que lo que son suspensiones, que por ahí hablábamos la clase anterior, más que todo tiene que ver con cuestiones externas que afectan directamente la obra. Normalmente son catástrofes naturales o cuestiones de tipo delictivo. Cualquiera de las dos no las maneja el contrato como tal. Pero si ocurren varias, también genera suspicacia. Es decir, aquí, ¿por qué están suspendiendo tanto este proyecto? ¿A razón de qué? Si de pronto no tienen un oficio de documentación donde de pronto digan, no, es que la comunidad ha generado paros armados y definitivamente no permiten llegar el material, o no se encuentra una documentación de que no se han presentado deslizamientos en la zona, o X o Y motivo. Si no existe una documentación fundamentada justificando esas suspensiones, quiere decir que lo que están intentando es seguramente generar algo indebido en el desarrollo normal de esa obra o de ese proyecto. Datos importantes, es decir, de donde vamos a sacar todo un poco de documentación que tiene que ir en el texto del acta. Entonces, el contrato, número, plazo de ejecución y otros datos relevantes como fijo las pólizas, ¿sí? ¿Qué pólizas y qué vigencia, ¿sí? Vigencia de tanto tiempo o qué fechas tienen. Todas las actas suscritas anteriores, es decir, qué tantas actas se han desarrollado anteriormente, obligatoriamente con su fecha, ¿sí? Lectura del acta anterior y posibles observaciones a la misma. Eso realmente hace referencia a si se llega a presentar una junta de obra o una reunión para tratar algún tema específico del desarrollo del proyecto o los proyectos. En ese momento sí se hace lectura de las actas anteriores, o sea, por lo menos se revisa. Pero en general, en un acta no es que toque escribir todo lo que dijo en el acta anterior, no. Cada una es como quien dice un ente aparte, ¿sí? Que en conjunto forman todo lo que es el desarrollo del proyecto. Otra cosa es la verificación de cumplimiento de compromisos pactados según acta anterior. Eso dependiendo del tipo de acta, ¿sí? Entonces, estado de los compromisos, responsable de compromiso, fecha de plazo de ejecución. Estos son actas muy específicas donde se hace esa verificación. Es seguramente si hubo alguna adición en tiempo o dinero, es decir, algo que le dan un plazo adicional para poder desarrollar algo, ¿sí? O le dan un dinero adicional para poder desarrollar algo. Este tipo de actas normalmente no hacen parte directa de lo que es las actas normales que habíamos visto al principio.
Es decir, un acta de recibo final, de modificación, de ítems no previstos, de inicio de recibo final, de liquidación. Ojo, aquí faltan unas actas importantísimas que tienen que ver específicamente con lo que les estaba nombrando respecto de suspensión. Así como se presentan muchas actas donde van a tener las modificaciones y demás, lo que tiene que ver con actas como la de suspensión, también es común que se presenten. Es común de que se presenten, o sea, específicamente en nuestro país, ¿no? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Hágala. Usted dijo, o sea, que las aptas siempre tienen que tener un consecutivo, ¿cierto? Sí. O sea, digamos, un ejemplo que, no sé, Ojo, el consecutivo me refiero específicamente al contrato. Los contratos tienen un consecutivo y fue lo que hablamos la vez pasada. Sí, ellos tienen una numeración. Pero cuando ya el contrato específico, y pueden haber 100, uno de esos arranca. A partir de ahí es un consecutivo que inicia con actas específicas solo de ese contrato. No tiene que ver con los demás contratos que existan o que estén ejecutando o ya estén próximos a iniciar en la misma entidad. Es decir, las actas son específicas del contrato al cual hacen referencia. Y a partir de ahí siempre son la parte consecutiva. Listo, continúen. sí, o sea, mi pregunta es, digamos, ya están las actas, digamos, realizadas, ya se hicieron, pero, o sea, a última hora se tiene que modificar. ¿Qué se hace? ¿Se modifica el acta o se saca otra? ¿Por qué a última hora se tienen que modificar? No, o sea, un ejemplo, que algún imprevisto o no, haya quedado algo mal, no sé, haya quedado algo mal, no sé. A ver, después de, por ejemplo, haber hecho un recibo final y que toque de pronto realizar eso, eso ya no se puede, ¿sí? Todas las cuestiones de modificaciones que pueden desarrollar es justo entre el inicio del proyecto y el recibo final del proyecto. Todo lo que salga de ahí, la única acta que se puede presentar es el acta de liquidación. Y toda modificación que se pueda desarrollar o que haya que desarrollar en un proyecto, de lo que sea, tiene que darse entre el acta de inicio y antes del recibo final. Es decir, siempre que exista un recibo final, ya se tuvieron que haber desarrollado todas las modificaciones y demás a que hubiese lugar en ese desarrollo del contrato. Ah, ok, gracias. ¿Listo? ¿Entendido? Entonces, cuando existe un acta de suspensión, siempre se deberá justificar el por qué se requiere. Normalmente son desastres naturales y o problemas de orden público. Todo eso son agentes externos no propios del contrato, es decir, no son culpa ni de la entidad, ni del contratista, ni del contratante, sino tiene que ser algo externo que afecta el contrato.
Si es culpa del contratista, no se puede generar una suspensión. Entonces, por ejemplo, ¿qué podría hacer? Vámonos al caso del contrato